Buenos días, niños apoderados, apoderadas. Quería mostrarles las instrucciones de la clase de esta semana de ciencias. Y vamos a aprender lo que es la vibración del sonido, entender qué es la vibración. Entonces, para poder entender qué es la vibración, primero tenemos que entender lo que es el sonido. Que el sonido es una onda que puede viajar en cualquier fluido. ¿A qué me refiero con fluido? Que no solamente viaja como, como ya lo vimos en el experimento que hicieron ustedes en su casa, no solamente viaja por el aire, sino que puede viajar por diferentes materiales que permitan que haya una vibración. Si hay una vibración, el sonido puede viajar. Por eso nosotros cuando hicimos nuestro vasito, el sonido podía viajar de vasito en vasito gracias a la vibración de la cuerda. Entonces, lo que tenemos que tener claro la tarea es entender que el sonido viaja por... También hay tenemos un órgano que recibe esta vibración, que sería nuestro oído. Y es el que en sí hace que nosotros sintamos el sonido. Pero el sonido es vibración. Entonces, cuando yo hago una fuerza en un golpe, como por ejemplo con mi guitarra, y golpeo las cuerdas, genera una vibración que va haciendo que esa, esa onda que está viajando, volando, llegue a mi orejita y la oreja de ustedes. Entonces, lo que se propaga cuando yo hago esto es una energía que hace que se mueva. Y esa energía puede viajar por el agua, como ya puede viajar por una cuerda, como lo vieron ustedes. Hay, mientras sea un material que permita que haya vibración y movimiento. Entonces, hay algunos materiales que son más resistentes a la vibración. Por ejemplo, la madera. Obviamente, si yo hablo a través de la madera, no se va a entender nada porque la madera es muy resistente. Entonces no permite viajar la vibración a no ser que sea una madera muy delgadita. Entonces, si ustedes se fijan, en los materiales que son líquidos, el aire puede viajar más rápido, pero en materiales que son más sólidos, el sonido le cuesta mucho más viajar. Entonces, lo que vamos a aprender hoy, esta semana, es las características que tiene el sonido cuando hace sus viajes de un lugar a otro. Entonces, tenemos que saber lo que es frecuencia. La frecuencia es el número de repeticiones que tiene cualquier cosa, cualquier fenómeno. En este caso, frecuencia en el sonido sería las veces que yo repito el mismo sonido. Eso es frecuencia. Entonces, por ejemplo, ahora mi frecuencia va a ser más lenta. Puedo hacer que la frecuencia sea más rápida. Eso se llama frecuencia. También tiene otra característica que es el tono. El tono viene siendo como la característica que hace que el sonido sea agudo o sea grave. Por ejemplo, están los agudos serían los sonidos que son muy, pero muy tan agudos que son como los chillidos de los ratones o como un silbido. Y los sonidos graves son sonidos ya más gruesos. Por eso cuando yo hablo en un tono grave, eso es un tono mucho más grave. Y si yo hablara así más agudo, eso sería el sonido agudo. Entonces, eso es la variación del tono.
Y tenemos también la intensidad. La intensidad se refiere a la potencia que yo le doy a esa vibración. Por ejemplo, si yo hago esto, miren, fíjense ahora, voy a empezar a subir de a poquito la intensidad. Esto es... Ahí la bajé. Ahí la subí. Cuando yo bajo la intensidad, el sonido es más despacito. Suena más despacito. Pero si yo subo la intensidad, el sonido es mucho más fuerte. Entonces, eso sería intensidad. Y también tiene otra característica, que es el timbre. El timbre es un poco, tenemos que es la distinción de cada sonido, tiene una nota. Entonces así podemos nosotros diferenciar el sonido de uno del otro, porque no es lo mismo el sonido. Yo tengo esta nota que es mi. Aquí tengo la, puedo hacer notas combinadas. La. Entonces, cada una de esas diferentes variaciones es el timbre. Cuando yo digo que tiene un timbre de voz diferente, es que habla con una nota distinta. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Entonces, esas son algunas de las características que tiene el sonido. Y todo esto, todas estas cosas, todas estas características que yo les mostré, son gracias a que el sonido tiene la capacidad de vibrar como una cuerda. Entonces, la tarea que viene esta semana tiene relación con la vibración. Ustedes lo que tienen que hacer es, a ver, por aquí lo tengo, con un globito, ustedes lo inflan, le hacen un nudo a su globo, no es necesario que sea un nudo tan... La idea es que no se nos vaya a arrancar el globo. Después, esto se tiene que hacer con otra persona, o sea, lo puede ayudar su papá, su mamá, su hermano, su primo, su abuelo, etc. Y una persona va a hablar a través del globo. Y la otra persona va a colocar su oído en el globo. Y ustedes, a partir de eso, van a responder las preguntas que aparecen en la guía que está aquí. Que sería, cuando uno habla, ¿qué siente? ¿Qué tiene? ¿Qué siente el que tiene el globo en el oído cuando usted está hablando? Eso tienen que verlo ustedes, probarlo con este experimento. Y ahí tienen que explicar después por qué creen que esto ocurre. Así es que ojalá que les vaya muy bien y tengamos una buena semana a todos y la pasemos, tratemos de pasarlo en casa, distraernos de todas las cosas que están pasando. Así es que les deseo una muy buena semana a todos.